Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando este podcast. Y en la segunda entrega el tema que vamos a tratar es respecto a las migrañas. La migraña por la Organización Mundial de la Salud es una de las 5 consultas más frecuentes y es una de las causas principales, las primeras 3 causas de discapacidad en el ámbito laboral. La migraña se define como un dolor de cabeza. Este dolor de cabeza tiene una característica particular que lo diferencia de la cefalea. Mientras en la cefalea el dolor es tensional, es un dolor opresivo, es como si uno sintiera presión y es en ambos lados de la cabeza. Uno siempre lo refiere como un cinturón, como si le estuvieran ajustando con un cinturón la cabeza. El dolor de la migraña suele ser pulsátil, como un latido, un dolor que va y viene. Generalmente suele ser de una parte de la cabeza. Puede ser del lado derecho, del lado izquierdo, sobre el ojo izquierdo, sobre el ojo derecho, en una región puntual en la nuca y no toda la parte de atrás de la cabeza. Y la característica que tiene la migraña, que también la diferencia de la cefalea, es que puede contar con un aura. ¿Qué es un aura? En palabras sencillas, el aura es un fenómeno que se da antes, durante o después del inicio del dolor de cabeza y suele caracterizarse por visión borrosa, se pueden ver destellos luminosos, algunos sienten debilidad en una parte del cuerpo, a veces también puede haber una alteración de la sensibilidad. Pero bueno, esto es una breve introducción porque lo que quería hablar hoy es de el tratamiento preventivo y abortivo. Muchas veces cuando hablo con mis pacientes o nuevos pacientes que consultan por dolor de cabeza, hablamos de lo mismo. Cuando yo considero que una cefalea es crónica, que presenta un problema en términos mensuales o anuales, cuando el dolor de cabeza es 5 veces al mes y este dolor es tan importante que discapacita. A saber, uno puede estar cocinando o puede estar realizando una tarea en la computadora o limpiando un cuarto y tener un dolor de cabeza que dice, uy, ¿cómo me duele la cabeza? Y seguir haciendo su actividad. Cuando el dolor de cabeza es tal que uno necesita apagar la luz, encerrarse en una habitación, dejar de hacer lo que está haciendo, eso decimos que es un dolor que discapacita porque inhibe la actividad. Uno no puede limpiar, no puede hacer trabajo en la computadora, no puede cocinar o hacer lo que fuese que estuviese haciendo. Cuando este tipo de dolores sucede más de 5 veces al mes o tienen una duración de 5 días, es decir, hace 5 días que está con el dolor de cabeza, uno puede considerar que su migraña es crónica. Entonces ahí va a variar el tratamiento. En términos generales, cuando uno tiene un dolor de cabeza, ¿qué hace? Toma un analgésico. Cuando uno toma un analgésico cuando le duele la cabeza, nosotros decimos que ese tipo de medicamento es un abortivo, porque aborta, anula, detiene el dolor de ese momento. Entonces, los medicamentos que son abortivos solo van a funcionar cuando existe un problema, que el problema es el dolor de cabeza. La migraña tiene, a diferencia de la cefalea, la característica y quizá la bondad de que algunas migrañas tienen aura. Entonces, cuando el paciente ya sabe o la persona que la padece que empieza a dar destellos luminosos, que siente un hormigueo en el cuerpo, en la lengua, que siente un sonido extraño, anticipa que va a venir un dolor de cabeza. Entonces es en este momento donde puede tomar su medicación y abortar el inicio del dolor. Entonces estaría actuando antes del inicio. Puede ser que la migraña curse sin aura y uno empiece a tener dolor y ahí tome el medicamento. Cabe destacar que en la cefalea también podemos usar medicamentos cuando nos empieza a doler la cabeza y tendrían el mismo nombre, medicamentos abortivos. Pasamos a la segunda etapa de medicamentos, que es los medicamentos preventivos. Como su nombre indica, previenen. En este caso particular, este tipo de medicamentos uno lo toma todos los días, como si tomara un medicamento para la presión, un anticonceptivo o para el colesterol, con el fin de hacer que el dolor no aparezca. Si uno tiene 10 crisis de migraña al mes, el medicamento preventivo lo que hace es, yo siempre digo, aumentar la tolerancia del dolor. Entonces quizás estamos padeciendo la migraña,
pero el fármaco preventivo hace que ese dolor sea imperceptible por nosotros y no altere nuestra calidad de vida y la situación, las cosas que estamos realizando en el momento que nos desencadena el dolor. Lo que no quita que si uno tiene 10 ataques por mes, el preventivo solo actúa en la mitad de sus dolores. Pero bueno, no es lo mismo tener 10 problemas mensuales en el trabajo que tener 3 o 4. Porque si uno tiene más de un dolor de cabeza o 2 o 3 dolores por semana, ¿qué pasa? Uno lo predispone, uno sabe que ante cierta situación, en tal horario del día, cuando empieza tal molestia, va a tener el dolor y los condiciona a tener una vida sana, plena y sin preocupaciones. Entonces que esos a veces se anula por completo, pero a veces los dolores bajan de 10 a 3 y es algo muy bueno y muy positivo en las personas que padecen migraña, porque cambia totalmente la concepción del dolor y su rutina diaria y semanal. Y bueno, si llegase a haber algún dolor y el preventivo no llega a calmar el 100% de los ataques, siempre va a haber un abortivo que nos va a ayudar. Obviamente, yo siempre digo que hay un fármaco para cada tipo de paciente, son muchos medicamentos. Si les digo un número exacto les voy a estar mintiendo, pero preventivos puede haber aproximadamente entre 8 y 12 fármacos y abortivos pueden llegar a 20. A veces la medicación para los vómitos, el Reliberan, conocido por su nombre comercial, o la metoclopramida, alcanza para abortar, para anular un dolor de cabeza que tiene un componente de mucha malestar gástrico, que son uno de los síntomas que pueden acompañar la migraña. Y bueno, con este juego de medicamentos y de preventivos y de abortivos, uno lo que trata de hacer es mejorar la calidad de vida. Bueno, nada, como siempre digo, esto es un free running, es una caminata libre sobre algunos temas particulares. La verdad que podría estar hablando 1 hora, pero la idea es hacer una introducción y tener los 10 minutos diarios de neurología semanal para el que le interese. Hablando de preventivo, abortivo, disminución de la frecuencia de crisis y demás, el próximo tema que vamos a tratar la semana entrante, o el próximo fin de semana, va a ser epilepsia. Y me gusta, pensándolo ahora como tema para hablar, los tipos de epilepsia. No vamos a hablar de la epilepsia en general, ni del tratamiento. Solo vamos a hablar de los tipos y en qué edades uno espera que aparezcan. Les mando un saludo muy grande, espero que terminen bien este año, que hayan cumplido sus objetivos. Y si no, bueno, siempre hay un nuevo día para volver a hacer las cosas mejor que el anterior y en unas horas un próximo año. Felicidades para todos.